Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consiste en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, bueno, aquí un poco recapitulando, hago un pequeño resumen, permítame un segundo. A ver si quieren les pongo pantalla para que puedan ver. Aquí está. Bueno, entonces aquí haciendo un pequeño resumen, hablábamos de básicamente cuál era la función de la ley, ¿no? De la forma, o sea, de la forma que había establecido Dios para relacionarse con él, que era a través de las leyes, de las ordenanzas, pues del pacto, básicamente, ¿no? Que finalmente era un imposible para todos, ¿no? Porque nadie podía obedecer la ley de manera perfecta. Pero pues aquí va a comenzar a hablar de la gracia, del nuevo pacto, ¿no? El antiguo pacto era por la ley y las obras y el nuevo pacto es por la gracia. Y habla de precisamente esta simbología con el matrimonio, ¿no? Que pues ya morimos al antiguo pacto, a la antigua ley y ahora vamos a vivir en la nueva ley que es por la gracia, ¿no? Y por el espíritu, ¿no? Entonces, dice, sigo, ¿no? Hasta donde vamos a llegar. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Explicamos también cómo la simbología de la ley es esto, consiste en que la ley muestra nuestro pecado, ¿no? Hablábamos que la ley era como esa especie de removedor o de revolvedor en un vaso de agua que imaginemos que tenía lodo asentado y que aparentemente era cristalina y si tú le metes algo para moverla, todo se oscurecería. Ese en un sentido es la función de la ley, que nos haga ver nuestro pecado, ¿no? Entonces sí tiene una función la ley y hablamos también pues de la ley, ahora sí que la ley escrita y la ley que está en nuestros corazones, hablando como de la ley de la conciencia, ¿no? Que esa podía haber sido o puede ser muy modificable, muy permeable, ¿no? Y sigue diciendo, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es el versículo 7 es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. También estuvimos explicando eso, ¿no? Cómo la ley o los mandatos de Dios nos hacen ver o de alguna manera hacen que el pecado, como diríamos, fuera de alguna manera se convierta en algo prohibido, pero que a la vez ahí es donde vemos que el pecado se aprovecha de la ley como para volverse más deleitable, ¿no? O sea, si no hubiera una ley de Dios, como lo dice aquí Pablo, ¿no? Que dice, no codicies, eh, él quizá podría haber codiciado, pero no habría tenido ese peso que el pecado, que la ley producía. No sé, yo me quedé con este ejemplo no sé, a lo mejor es un ejemplo medio feo, medio sucio, pero pues es el que se me ocurre, ¿no? La ley de Dios dice no adulteres, ¿no?
Entonces, pues las personas que entran en este pecado, normalmente esta ley produce en ellos una pasión aún mayor, porque saben que está mal, pero como lo hacen en contra de Dios, y eso toma parte de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Ay, déjenme cerrar cosa que está sonando. Este, entonces, de alguna manera, ese es el punto donde el pecado se toma de la ley para que se vuelva de sobremanera pecaminoso. Es algo muy fuerte y muy tremendo, ¿no? Porque, pues, es lo que hay en nuestra naturaleza caída, ¿no? O sea, la naturaleza sin Dios, pues, no tiene ninguna esperanza y realmente, inclusive, la ley va a hacer que se haga el pecado o que use el pecado, la ley, como para un tema de que aún sea más prohibido. Esa sería la palabra. Es prohibido, pero la carne se goza en lo prohibido, ¿no? O sea, sin duda, esto se puede ver en la sociedad en muchísimas perversiones y cosas, porque la gente muchas veces que, no sé, los narcotraficantes o los que roban, pues no se crean que lo hacen todos porque no tengan literalmente qué comer, sino ya es un vicio en ellos de hacer lo malo y lo prohibido, ¿no? Y se convierte en algo que se va generando más y más. De verdad, bendita sea la sangre de Cristo que nos libró de todo eso, ¿no? Porque sin su sacrificio y sin la fe en Él, no habría otra manera, estábamos atados a todo este círculo vicioso de pecado y de perversidad, ¿no? Aquí lo estamos leyendo, ¿no? Versículo 8 de Romanos 7. Ahí les pido que sigan en sus Biblias. Estoy leyendo la nueva traducción viviente de Romanos 7 y ahorita voy en el versículo 8. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase, lo explica mejor Pablo, ¿no? Usó el mandamiento que dice, no codiciarás, para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Aquí lo dice muy claramente. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Ya para qué le sumo palabras, ¿no? Claramente si no existiera esa ley, o es cuando vemos que el pecado se aprovecha de la ley y hace que el pecado de alguna manera tenga este poder, como lo explica Pablo, ¿no? Lo repito. Pero el pecado usó el mandamiento que dice, no codiciarás, para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Aquí se ve que pues ese era el talón de Aquiles de Pablo, ¿no? O sea, qué impresionante que él dice que él era irreprensible, pero de alguna manera el tema del codiciar, pues se despertó en él por la ley, ¿no? Aquí lo dijo. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandamientos y me engañó. Usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, la ley misma es santa y sus mandamientos son santos, buenos y rectos. O sea, aquí vemos el efecto de la ley para quienes no han sido, pues de alguna manera, o sea, quienes no han sido salvos, ¿no? Para quienes no han sido, eh, ¿cómo dice esta palabra? O sea, es que, espérenme, me quedé pensando, regenerados es la palabra, regenerados por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, o lo que se le llamaría el nuevo nacimiento, ¿no? O sea, hasta en el momento en el que por gracia el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, tú estás en el punto donde la ley te es,
te es nociva, te es perjudicial, te es maligna. O sea, o en el punto donde la ley va a aprovechar tu pecado, como lo vemos con Pablo, para hacer tu pecado más, pues de cierto sentido, se va a hundir más porque de lo que prohíbe la ley, la carne se aprovecha, ¿no? El pecado se aprovechó de estos mandatos y nos, precisamente es lo que pasa allí. Y qué impresionante, hermanos, que aquí no está mencionando a Satanás ni nada del diablo. Esto simplemente está mencionando a nuestra naturaleza caída al efecto que tiene con los mandatos de Dios. Qué impresionante que aparte de eso tenemos un enemigo que por supuesto aprovecha todo esto para tratar de destruirnos y acabar con nuestra fe. Y aparte de eso tenemos el otro enemigo que es el mundo, todo lo que desea la carne, todo lo que desean los ojos y todo lo vano. Entonces, de verdad, la vida cristiana es, yo diría, imposible si no es por la gracia de Dios. O sea, ¿cómo vamos a poder por cómo vamos a poder enfrentar nuestra naturaleza, de lo que está hablando Pablo, nuestra carne, cómo vamos a poder enfrentar los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de esta vida y los ataques del diablo. Es por gracia, la verdad, qué impresionante es la gracia que Dios da en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, continuó. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Pues qué impresionante, ¿no? Que en el otro sentido, cuando tú ya has nacido de nuevo en Cristo, ahora sí la ley puede traer un beneficio, porque sabes que ya finalmente Cristo, Él cumplió la ley de una manera perfecta y absoluta y ahora Él es el sustituto. Pero sin Cristo, pues la ley es literalmente tu enemigo, ¿no? Para la gente que pues finalmente no conozcan al Señor, la misma ley los va a condenar, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Porque pues finalmente Dios te abre el corazón y te dice, ¿quieres que yo pague o quieres tú pagar, no? Pues finalmente mucha gente no responde al llamado y prefieren ellos pagar, ¿no? Y continúo. Todo esto ya lo habíamos tocado, nada más un poco recapitular. Dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Y dice, por supuesto que no. Es el versículo 13. El pecado, ahí está el punto, ¿no? Usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Y aquí me gustaría como añadir algo, como creyentes, como personas que hemos nacido de nuevo en el Espíritu. La ley, que finalmente, pues la ley, podríamos también decir que es toda la Biblia, ¿no? Sin una relación íntima con Dios es un peso, es un lastre, es, pues finalmente nos va a matar. O sea, la palabra de Dios es un deleite, es algo maravilloso y es algo placentero cuando tenemos comunión, intimidad, cuando nuestro deseo de realmente o nuestro impulso para no pecar, para estar bien con Dios, para agradarle, no nace de una simple obediencia porque tengo que obedecer, ¿no? Pues todos sabemos que en un sentido tenemos que obedecer, sino cuando nace de un corazón en la intimidad, ¿no? De un corazón que ve a Dios o que está con Dios en su presencia día a día, leyendo la palabra, orando la palabra, meditando la palabra, todo el día con tu pensamiento perseverando. Eso es algo increíble, hermanos. La verdad es que hace poco me llegó este versículo a la mente, muchos de ustedes se lo saben, ¿no? El de tú guardarás en completa paz a todo aquel que en su pensamiento en ti persevere,
porque en ti ha confiado. La verdad es que está impresionante porque en este tiempo de prueba he tenido paz, o sea, he tenido una paz que la verdad no puedo como comprender por qué la tengo, ¿no? Si el panorama es complicado, ¿no? Pero al final veo que Dios cumple su palabra y su promesa porque de verdad, no por mí, por la gracia de Dios, todo el día, o sea, y más en este tiempo, ahora sí que es la ventaja de este tiempo que estoy perseverando, en mi pensamiento estoy perseverando en el Señor, desde que me levanto y voy, lo busco, oro, alabo, oro con la palabra, leo su palabra, luego ya me pongo a leer de las predicaciones de de Spurgeon, que están impresionantes. Me he deleitado también en la meditación de este predicador ya tiene más de 100 años. Pero el punto es, estoy perseverando en Él, en sus atributos, en su gracia, en su poder, en su gloria. Y de verdad, hermanos, yo los reto a que sus pensamientos perseveren en Dios, perseveren en Cristo, perseveren en la palabra, para que comprueben esta paz. Es impresionante, ¿eh? Obviamente es una obra de gracia, pídanselo a Dios, díganle, Señor, yo sé que no merezco nada, pero si he hallado gracia en tu presencia por la sangre de Cristo, dame el querer, el hacer, el perseverar en mis pensamientos en ti, porque de verdad, dice, Señor, pues para esto me creaste, para esto vivo. O sea, finalmente dices, pues qué lamentable que el hombre cayó y que la maldición está sobre todos en el sentido de, pues ahora tenemos que trabajar, tenemos que hacer un chorro de cosas, nos enfermamos, pero qué impresionante que en el principio, básicamente el plan que había con Adán y Eva era que se multiplicaran y que fructificaran. Y pues todo lo echaron a la basura, ¿no? Porque pecaron y con eso nos contaminaron a toda la humanidad. Pero realmente, en el principio, realmente Dios los tuvo pues para que tuvieran una relación con Él diaria, constante. Yo creo que literalmente de todo el día. No creo que hubiera sido la misma norma en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque les viene esta condena, ¿no? De ahora sí, con el sudor de tu frente vas a trabajar, ¿no? Y te vas a alimentar. Entonces quiere decir que su principal propósito era fructificar, multiplicarse, o evidentemente de manera física para poblar el mundo, este, pero todo era en base a una relación con Dios. Y bueno, como sabemos, todo eso se echó a perder, pero finalmente viene el segundo Adán, que es Cristo, y que viene a restaurar o a reedificar lo que el primer Adán echó a perder, ¿no? Entonces ahora, pues, vuelve a ser lo mismo, hermanos. Digo, no deja de ser más difícil porque ahora tenemos, lamentablemente no podemos muchas veces estar todo el día orando, todo el día meditando. La verdad, en lo personal, si pudiera, yo lo haría, aunque llegue un momento ya como a estas horas que de verdad ya digo, ya no tengo cabeza para leer más, o sea, como que también tu cuerpo tiene un límite, pero hermanos, de verdad búsquenlo. Yo creo que literalmente es como un ejercicio, como un entrenamiento físico, que así como un músculo, entre más lo ejercitas, más crece, se desarrolla, más capacidad tiene, y en este sentido espiritualmente es lo mismo, ¿no? O sea, y esto lo traigo a colación porque también en el tema de que actualmente podemos fructificar y nos podemos multiplicar, ¿no? Fructificar, por supuesto, va relacionado espiritualmente, es uno de los propósitos de Dios, que seamos fructíferos en el espíritu, y multiplicarnos, por supuesto, en otros, ¿no? En otras personas, con otros discípulos. Digo, ya no es el mismo tema que había en la antigüedad para poblar el mundo, pero actualmente también podemos multiplicarnos en llevar el evangelio, en llevar la palabra,
Hermanos, ahorita es una oportunidad de oro. La gente, no puedo imaginarme mucha gente con el temor, con la desesperación, con el miedo que andan en las calles de mil cosas, desde enfermarse o morirse o perder el empleo. La verdad es una realidad. Por eso les digo que de verdad es impresionante que si tu pensamiento persevera en Cristo, Él te va a llenar de una completa paz, una paz que no puedes tener el entendimiento para comprenderla. Entonces es el momento de verdad que le pidan al Espíritu Santo que los use para que se multipliquen, para que fructifiquen. De verdad, muchos corazones están abiertos a que le hablen de Cristo, quizá a regalar a veces un folleto, no sé, que sea el Espíritu el que los lleve, ¿no? El que los guíe, pero pues creo que ya me desvié un poco del tema. Este, a ver en qué me quedé. Bueno, tiene que ver con Dios y con la palabra, ¿no? Pero es que me llegó como al pensamiento esto porque entonces se los quería compartir, es un poco de esta realidad que estoy viviendo y que también yo los reto a que aprovechen bien el tiempo, ¿no? Quizá ahorita muchos de ustedes no tienen la misma actividad laboral que tenían antes de toda la pandemia. Entonces, ¿qué desperdicio sería que se pongan a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con, con los tesoros eternos, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Trabajen por las cosas que a vida eterna permanecen, no por las que perecen. Por supuesto, sin dejar sus responsabilidades y su trabajo, pero es una oportunidad de oro que quizá no vuelva para que aprovechen este tiempo y perseveren en Cristo, ¿no? En Él, en su palabra. Pero bueno, regreso al tema que estamos tocando en Romanos, ¿no? En el versículo 13, bueno, recapitulo esta parte. Pero cómo, y está finalmente preguntándose a sí mismo Pablo, ¿no? ¿Cómo puede ser acaso que esta ley, pues es obvio, ¿no? Él era un fariseo y sabía que la ley es buena. Y dice, ¿cómo es que esto puede provocar mi muerte espiritual? Pero aquí lo aclara, ¿no? El pecado usa lo que era bueno. Ya sé en qué me quedé, ¿no? En que sin la intimidad, Dios puede usar lo bueno, perdón, su carne, no Dios, la carne, nuestra naturaleza puede usar lo bueno, que inclusive podríamos decir que es la palabra de Dios, para, pues para tropezarlos. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me viene a la mente ahorita es muy fácil caer en un tema, por ejemplo, de conocimiento, porque pues tú puedes pasarte el resto de tu vida estudiando la palabra en conocimiento y yo creo, y digo, es padrísimo, pero, pero el conocimiento te puede llevar a envanecerte. ¿Qué quiere decir? A jactarte, a llenarte de orgullo, literalmente a creer que tú sabes más que otros y por ende ver a tus hermanos como de tu hombro hacia abajo, ¿no? Verlos como menos, ¿no? Cuando el mandamiento es que con quien trates lo veas como si fuera mayor a ti, ¿no? Porque finalmente lo que rige el reino de Dios es la humildad, ¿no? Entonces, ese puede ser, por ejemplo, uno de los efectos que puede trastornar tu alma si tú no estás en intimidad con Dios, ¿no? Así que lo principal o la base de la construcción de nuestra vida espiritual es la intimidad, ¿no? La intimidad que pues no he quitado el dedo del renglón, que es este hablar diario con Dios, es este platicar con Él, es este, pues, buscar ahora sí que la hermosura de su rostro, la hermosura en su palabra, es algo que solo Dios produce, la verdad. Yo lo que los he retado y los sigo retando es a que no dejen de ir a esa cita diaria, en el horario que ustedes estipulen, aunque pues no sienta nada o de repente pues sea frustrante y quizá dijeron no estuvo increíble, pero Dios para eso los creó, finalmente Él nos creó para ser íntimos, para tener comunión con Él. Entonces, el tema es búsquenla, búsquenla, búsquenla hasta que se mueran. Es más importante la comunión con Dios que cualquier otra cosa en el ámbito espiritual, hablando de las disciplinas o de los ministerios.
La comunión con Dios está sobre sus estudios de discipulado, sobre este estudio que estoy dando, sobre sus predicaciones. Sobre todo está la comunión con Dios, de verdad. Yo se los digo porque pues muchos años estudié en discipulados y todo, y no quiero decir que hayan sido malos, pero no aportaron en mi vida. Es más, ustedes lo pueden vivir en el mundo cristiano. Mucha gente se jacta de lo que sabe y, y pues la verdad eso es patético. O sea, porque finalmente la palabra misma dice, si algo sabes, mejor hazte como que no sabes nada. O sea, es mejor que para Dios seas humilde y guarda tu sabiduría, ¿no? Este, pero cuando hay intimidad con Dios es bien diferente. Eso cambia la ecuación de una manera que wow, ¿cómo lo podría decir? Yo creo que una de las cosas más preciosas de ir diario con Dios, de platicar diario con Dios, de derramar tu alma con Dios, de pedirle perdón por tus pecados, porque esto es diario, hermanos, de verdad, y es un privilegio, es un honor. Yo se los paso como un tip, que diario derramo mi corazón, cuando de repente, porque nadie puede acordarse de sus pecados, de todos, pero diario puedo ir a su presencia y recordar la sangre de Cristo y se llena de placer mi alma cuando le digo, Señor, en el nombre de Jesucristo, vuélveme a rociar hoy nuevamente con tu sangre. Y hago estas declaraciones como las hacía David, ¿no? Como empoderando a su alma. En los salmos pueden leer, como decía David, ¿no? Alma mía, como recordándole a su alma, a su parte espiritual, lo que necesitaba ser escuchada por Dios, ¿no? Y yo así muchas veces llego a la presencia de Dios y declaro en el nombre de Jesucristo el poder de su sangre sobre mis palabras, sobre mis actos, sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre incluso mi inconsciencia. ¿Quién de ustedes de repente sueñas cosas que no tendrías por qué haber soñado y que son cosas pecaminosas, pero tú no puedes controlar tu inconsciencia? Pero qué increíble que la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Y entonces yo se los comparto como en este tema es una delicia poder hablar así y poder día a día bautizarme. Esa sería nuevamente, ¿no? Aunque sé que por supuesto yo ya fui perdonado, fui bautizado, ¿no? Fue como en la simbología que Cristo hace en la última cena de los discípulos y que les dice, ustedes ya fueron lavados o duchados, pero si no dejan que les limpie los pies, no pueden tener parte conmigo. Y en ese sentido, es increíble diariamente llegar a su presencia y saber que Cristo está dispuesto a lavar mis pies y que yo estoy dispuesto a que me los lave porque yo quiero tener parte con Él. Y que saben que, hermanos, es un privilegio que, que yo tenga el querer como el hacer por el Espíritu de Dios de esta realidad. Y lo estoy retando. Tomen nota para que mañana con sus palabras lleguen a la presencia de Dios y mediten un poco más en el poder de la sangre de Cristo y cómo diariamente es efectiva y diariamente es glorioso. Y cuando tú declaras esto o bendices a tu alma en este sentido, recuerden que la palabra tiene poder. Por eso es que nuestras declaraciones van en base a su palabra. No son como ese tipo de declaraciones pues, de lo que tú quieras, ¿no? Y declaro que va a llover o lo que sea. No, estamos declarando la palabra profética o de alguna manera profetizando lo que está escrito, porque la palabra es poderosa, la palabra es vida. Entonces, cuando tú le declaras a tu alma este tipo de cosas, hablando específicamente del poder de la sangre de Cristo, pasa algo, pasa algo que es difícil de explicar, pero nuestra alma diariamente encuentra como ese elixir, esa salvación, esa renovación, eh,
que es, ¿cómo les diría? Es maravilloso, es maravilloso. Y no estoy implicando que si no lo haces no estás perdonado ese día. Por supuesto que no, el día que te convertiste consumado fue para siempre. Pero es una oportunidad que Dios nos da, ¿no? Y que de hecho nos dice, o sea, necesitan diariamente lavarse los pies, porque si no, no tienen parte. ¿De qué parte hablaba? Bueno, para mí, por supuesto, habla de esa parte de la intimidad, de esa parte de estar más apegados a Él, a su corazón, a una realidad aún más, como diríamos, ser sensibles al pecado, ¿no? Y esta es una parte de mi oración. Digo, perdón que ya me desvié del tema, pero la verdad creo que es bien importante. Lo más importante es la intimidad, se los estoy comentando. Este, nos lleva este tipo este empoderamiento que da la realidad de la sangre de Cristo diariamente, nos lleva a un nivel espiritual, yo diría que como más profundo, más íntimo. O sea, acuérdense que en ese sentido el Señor sí tenía como personas o gente de su equipo que eran más cercanos, ¿no? Unos que eran más íntimos. Es más, solo a los más íntimos se les reveló en la transfiguración, ¿no? Creo que era a Jacobo, a Pedro y a Juan. Él no se les reveló en su gloria a todos. Digo, la verdad es que por gracia nosotros precisamente buscamos el purificarnos y lavarnos. Es una lucha diaria y continua, ¿no? Y obviamente no solo está el tema de apelar al poder de la sangre de Cristo cada día, cada mañana, sino también está el tema de declarar o de confesar los pecados que sí conocemos, que sí vemos, de que me enojé, de que tuve malos pensamientos, de que lo que sea. Esa es otra parte como de la intimidad en la cual pues simplemente lo declaramos y somos perdonados, ¿no? Pero hoy quería hacer un énfasis como en este tema del poder de la sangre de Cristo y lo que implica la declaración diariamente en la intimidad con Él del poder de su sangre o de... Es que hay muchas partes de la escritura, yo los reto a que busquen la palabra sangre y vean todas las implicaciones que tiene la simbología de la sangre de Cristo. Pero de verdad hay algo que pasa que nos conecta más con su realidad eterna, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos? También es algo que a mí me ha como volado la cabeza, porque hace poco estaba leyendo una predi me volvió, o sea, me impresionó tanto. Esta es esa parte del versículo de Romanos, donde dice que en aquel día, está hablando del juicio final, ¿no? Él examinará los secretos los secretos del corazón. Está hablando de un escrutinio que va a tener por, por, o sea, para los que fueron nacidos de nuevo, pero estoy seguro que por supuesto también a nosotros, obviamente para nosotros no habrá juicio, ¿no? Pero yo digo, wow, o sea, qué impresionante, Señor, que tú no solo analices o estés viendo nuestras acciones, ¿no? O sea, lo que verdaderamente hacemos, sea bueno o sea malo, pero que también está viendo las intenciones. Es que de ahí radica realmente la maldad del corazón. Está muy basada no solo en las acciones, sino en las intenciones. Porque a poco no podemos hacer cosas que parecieran buenas, pero había una intención equivocada, ¿no? Así como por quedar bien, por ganarme a algo, a alguien. Este, entonces, yo lo traigo a colación porque finalmente todos vamos a pecar en pensamiento hasta el día que nos muramos. O sea, en el día te vino un mal pensamiento y les digo algo, hermanos, a veces no eres ni siquiera tú responsable, es el pecado que mora en ti que de repente te trae un pensamiento malo, una concupiscencia, una imagen ahí sucia, lo que quieras. O sea,
nadie puede decir que puede controlar su mente a tal nivel de que ni siquiera va a pensar algo malo. Tenemos que lidiar con esto hasta el día que nos muramos. Pero qué privilegio, lo estoy como conectando con esta enseñanza de diariamente ir a su presencia e invocar el poder de la sangre de Cristo, el, el, el rociarnos, ¿no? Lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Que él desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos predestinó. Es más, antes de que fuéramos salvos, Él nos roció con su sangre en un simbolismo de que nos bautizó. Y ahora no es diferente, o sea, tú llegas, o sea, en el sentido de que quieres tener limpia la conciencia, diario llega la intimidad, y no te digo que lo hagas como un rezo, ¿no? Como, a ver, me dijo Armando que diario diga, en el nombre de Jesucristo, hoy declaro que la sangre del Cordero es sobre mis actos, mis palabras, mis pensamientos. No, 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 o sea, la verdad, las repeticiones vanas al Señor le molestan. Eh, es para que lo mediten, es para que busquen en la Biblia y esto los rete a buscar más y entonces vayan mañana a orar y empiecen a deleitarse y les digan, Señor, gracias por tu sangre, gracias porque hoy es efectiva, hoy vengo a lavar mis pies con tu sangre, y con esto los quiero conectar con lo que le estaba hablando, ¿no? De que ¿quién realmente sabe el día en el cual va a morir? Nadie. Pero imagínense, esa era mi meditación hoy y ha sido últimamente como, Señor, qué precioso privilegio es que cada día pueda ir a tu presencia, pueda lavar mis pies con tu bendita sangre y finalmente si hoy me llevas, podré decir, si en ese momento que te vea cara a cara, que aunque tuve muchos malos pensamientos, muchos secretos escondidos y lo que tú quieras, todos, absolutamente todos, quedaron borrados. Es más, no los olvidas, perdón, los olvidaste y los echaste al fondo del mar. Y para mí me has dado la gracia y la oportunidad de vivir con una limpia conciencia, porque estoy honrándote diariamente al recordar el poder que hay en tu sangre. Parecería ser algo como de principiantes, ¿a poco no? Pero de verdad que no lo es, ¿eh? De manera natural, si no recordamos, pues, los rudimentos de la gracia o los principios del Evangelio, les aseguro, hermanos, que se empiezan a olvidar. Lo natural es que tendamos, si no buscamos la intimidad y todo esto de lo que les estoy hablando, lo natural es que tendamos hacia el legalismo, hacia la jactancia y hacia empezar a relacionarnos con nuestros hermanos más en función de las obras que de la gracia soberana que nos salvó. Entonces, bueno, esto creo que es una enseñanza súper importante. Yo los reto a que la tomen, a que pues la apliquen. Ajá, nada sirve escuchar si no hacen, ¿no? De nada sirve prestar oídos y mañana su oración va a ser la misma. Este, esto, esto es increíble. Yo fui impactado en este sentido por un libro del que hizo el de los secretos del lugar secreto, que se llama el poder de la sangre de Cristo. Ahí luego les paso la bibliografía por si quieren. Pero bueno, creo que quedó como claro el punto, ¿no? Continúo al menos con el versículo 14 de Romanos para poder tocar algo de este tema, que es realmente muy, pues, ¿cómo le diría? Muy libertador, porque todos, si por algo luchamos, es por la culpa muchas veces y por esas cosas que no logramos controlar, ¿no? Que es el pecado que mora en nosotros. Y entonces ya dice, versículo 14 del capítulo 7 de Romanos, en la NTV. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Bueno, aquí qué increíble Pablo que por la gracia de Dios reconoce, ¿no? O sea,
un cuate que se relacionaba con Dios en base a sus obras, ahora reconoce que eso es una basura, ¿no? Y que finalmente puede ver esta lucha, ¿no? Esta contienda que hay y que la hay en cada uno de ustedes del pecado contra la gracia, ¿no? Y dice, realmente, versículo 15, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Concluyo hasta el 17. Pero si yo sé lo que hago, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Bueno, aquí quiero como ahondar un poquito, ¿no? O sea, esto creo que todos lo hemos vivido. De hecho, es una prueba de la gracia de Dios, o sea, el querer hacer el bien, o más bien diría, es una prueba irrefutable del nuevo nacimiento, ¿no? El querer hacer lo bueno, ¿no? El querer, el tener ahora motivos para ayudar a quien antes ni te importaba, ¿no? O, ¿cómo diríamos? Nacen en ti ciertos anhelos por el bien del prójimo que antes, pues la verdad, poco te importaban. Entonces, pues aquí Pablo es lo que está ahondando en este tema, ¿no? Que ahora pues tiene esta naturaleza que lo lleva como a querer agradar a Dios, a querer amar al prójimo, pero aquí viene la parte que es frustrante, ¿no? Y que a todos nos ha pasado. En la práctica, no hacerlo. O sea, ¿cuántas veces piensas, porque el Espíritu Santo te está llevando a, no sé, a decir, oye, perdona a esta persona, o arregla esta situación, o pues apoya económicamente a esta persona que ahorita pues, no tiene ni para comer? Y tú dices, o sea, como está bien, o está padre, o sea, como que lo apruebas, ¿no? En tu nueva naturaleza, ¿no? Pero de repente algo pasa y no lo haces, o sea, no llegas a la conclusión, no llegas a hacer, porque acuérdense que si no hay obras que prueben su fe, pues en un sentido esa fe es vana, ¿no? Y si Dios está poniendo algo en tu corazón por hacer, decir, dar o perdonar, y no lo llevas a la práctica, pues tu buena intención no sirvió de nada. Cuando le trae gloria a Dios, es cuando tú lo haces en obediencia. Y creo que esto va a ser como una práctica que vamos a estar viviendo el resto de nuestras vidas, ¿no? Entre que queremos hacer el bien y no lo hacemos. A otras veces sí lo hacemos. O sea, no estoy diciendo que todas las veces no lo hagamos. Estoy diciendo que ahora empieza como una lucha, una contienda en la cual, pues de repente, viniendo de la antigua naturaleza, todo era contra de Dios y inclusive antes las cosas buenas que hacíamos, pues no digo que estuvieran mal hacerlas, que bueno, es como cualquier obra altruista actual, ¿no? Las hacías porque hay una parte de ti, pues que Dios te dejó como en virtudes. Pero ¿saben qué es impresionante, amigos? Que antes de conocer a Cristo, ninguna obra, por buena que fuera, le traía gloria a Él, porque no le conocíamos. Y eso actualmente pasa, ¿no? A lo mejor con cualquier obra altruista, no sé, que me digan, del dueño de Telmex, que dé millones para dar alimento a los pobres. Pues está padre, pero no le traen absolutamente gloria a Dios porque no lo está haciendo de un corazón regenerado. Entonces, esa es la ecuación que cambia, ¿no? Que ahora cuando el Espíritu Santo te motiva a hacer, a decir, a perdonar, a hablar, acuérdense, Dios nunca te va a llevar a hacer cosas que no sean lo bueno, lo puro, lo digno de alabanza. Realmente Él va a ser coherente con su naturaleza.
pero va a ser una lucha, y es una lucha por el resto de nuestra vida en la cual vamos a estar contendiendo entre si le deseamos, entre si queremos obedecer esta nueva naturaleza que nos lleva a hacer lo bueno o que nos motiva a hacer lo bueno, y la vieja naturaleza que te va a decir, no, no lo hagas, no, no porque te hicieron, o sea, un montón de cosas, ¿no? Ahora, es natural eso, o digamos, lo está diciendo Pablo, reconoce que en realidad la parte que genera esas actitudes o esa parte contraria a Dios es la parte de su naturaleza o de su carne misma que tienes. Tú no te puedes deshacer de ella. Entonces, ojo, eso es súper importante porque a veces personas con una teología, pues digamos, no completa, te dicen que en el momento que te conviertes, ya todo va a ser completamente diferente. Y se apoyan mucho en este versículo, ¿no? De que nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si se fijan, es un verbo que es continuo. O sea, quiere decir que empezarán a ser hechas nuevas y efectivamente ya hay una criatura nueva en ti, que es el nuevo hombre o el Espíritu Santo, pero eso no ha eliminado o no quita de que tengas el otro hombre. Ese va a acabar solo cuando te mueras. Por eso, hasta que bendita muerte, porque nos va a separar del cuerpo de muerte, y en ese momento, por eso, sí podremos ver a Dios cara a cara. Actualmente no le podemos ver cara a cara, lo vemos a través de Cristo y a través de su palabra, porque tenemos un cuerpo que no puede estar en la presencia de Dios mismo. Pero el día que desaparezca este cuerpo, ya no habrá nada que nos impida una relación que yo creo, hermanos, no tenemos ni palabras para describirla. Por eso también los reto, imagínense, los que no han experimentado la gracia, la ternura, el amor, la pasión de Cristo en la intimidad ahora, pues van a tener ¿cómo decían? Un retraso. O sea, yo creo que vas a tener como ahorita la oportunidad de un adelanto mayor de probar su gracia, su gloria, e imagínate lo que va a ser cuando ya seas desprendido de este cuerpo de muerte y estés en un cuerpo perfecto. ¡Wow! ¡Qué glorioso! De verdad, eso es una de las cosas que te da la pasión por la intimidad, que de verdad dice, Señor, como ¿cómo se llama el que el Señor lo arrebató, el que caminaba con él? No me acuerdo, pero la verdad es que llega un punto en el que dice, Señor, Enoc. Enoc, ándale, exactamente. O sea, yo a veces así digo, con razón Enoc un día como que dijo, ya, Enoc, o sea, es tanto como tú caminas conmigo, la pasión que vives en la intimidad conmigo, que te voy a conceder que te vengas para acá, y se lo llevó, ¿no? Y de verdad, hermanos, cuando ustedes van a la intimidad y por gracia empiezan a practicar, a dialogar, a derramar su corazón, a veces nada más a adorarle, a veces nada más a recordar el poder de la sangre de Cristo que te llena de una pasión y de un gozo y de una gratitud, y es así una multiforme gracia que es difícil de explicar. A veces yo tiendo a hacerlo como todo, ¿no? Una rutina, pero de repente el Señor me dice, no, hoy no quiero que me hables, hoy quiero que me escuches, hoy quiero que leas mi palabra, no quiero que escudriñes, hoy quiero simplemente que deleitar tu oído. Hermanos, te vuelve loco, o sea, dices, imagínense, hoy les voy a platicar algo que me pasó, que de verdad es una locura. Estoy orando con segunda de Timoteo, no me acuerdo los versículos, soy muy malo para los números y eso, pero yo estoy seguro que el Señor no me va a pedir eso, porque eso no lo escribió Él. Digo, está muy práctico para encontrar en la Biblia, pero él escribió la palabra y no le puso números, ni versículos, ni nada, ¿no? Entonces, espiritualmente no me siento tan mal, pero creo que sí es práctico para... Me encantan esos predicadores que saben como el versículo y todo, ¿no? Pero bueno, dice ahí en segunda de Timoteo, esto está cuando le está hablando precisamente Pablo a Timoteo, ¿no? Y hay una parte, y como saben, mi costumbre es orar con la palabra, ¿no?
¿Y qué haces con esta parte cuando Pablo le dice a Timoteo, hablando de Jesucristo, ¿no? Refiriéndose al Señor, le dice, si mueres con Él, vivirás con Él. Si el otro dice, como dice, si padeces con Él, o si sufres con Él, perdón, reinarás con Él. O sea, yo hubiera preferido, hermanos, en la carne, no orar con esos versículos, porque imagínense lo que está diciendo. Si mueres con Cristo, vivirás con Cristo. Si padeces o sufres con Cristo, reinarás con Cristo. Búsquenlo luego. Lean todo segundo de Timoteo, ahí está. Pero qué injusto sería o qué atractivo para mi carne no orar, o sea, sería no haber orado eso, porque humanamente mi carne como que dijo, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo le voy a pedir al Señor que sufra o que muera en la carne, por supuesto? Pero, hermanos, el fin vale, o sea, ahora sí que cualquier medio que te lleve al fin de vivir con Cristo y de reinar con Cristo, vale la pena. Y pues ahí me tienen, ¿eh? O sea, de verdad diciendo, Señor, yo no te quiero pedir esto, pero pues tú eres digno, ¿no? Y me encantó ese tipo de oraciones porque sé que no fui yo, fue el Espíritu. Y básicamente no fue como decir, ay, quiero sufrir, sino, Señor, tú eres, o sea, tú eres digno de mi sufrimiento. No sé, aquí hay personas, todos hemos sufrido de diferentes formas, ¿no? Imagínate, la persona que ha padecido una enfermedad por X número de años y no sales y pierdes la esperanza y dices, ¿qué onda, Señor? Pues ¿de qué se trata? Pero de repente llegas a este versículo, si sufres conmigo, reinarás conmigo. Y qué curioso que después dice, si lo negares, Él también te negará. Está implícito de que está hablando de que hay muchas personas que es evidente que por el sufrimiento y por morir en la carne le van a negar, porque va conectada toda esa oración, ¿no? Entonces digo, wow, eres glorioso, Señor, porque si, ahorita, pues la verdad es de risa este sufrimiento de la pandemia. Es más, hasta Dios me recordó que en su misericordia, cuando a David lo va a castigar por el censo, David le pide una plaga y ahora sí que era el menor de los juicios que podía pedir, ¿no? Pero bueno, nada que ver. El tema es cuando llegamos a la palabra y decimos, verdaderamente tu palabra es pura, es preciosa, es perfecta, y yo sé que por el Espíritu Santo no regresa a ti vacía, nace de ti el decirle, Dios, lo que sea por reinar contigo y por vivir contigo. Lo demás no me importa. Yo sé que tú me darás la gracia. Y saben que, hermanos, Dios me recordó y me recordó como en ese momento. Soy como un poco de este tema de la intimidad que yo se los expongo para que sean retados y para que también ustedes luego me compartan y me digan, mira, Armando, yo lloré esto y me voló la cabeza y Dios me dijo esto y así. Y en este sentido, pues recordé y dije, Señor, si tú no me hubieras traído el sufrimiento que me trajiste en los años pasados, yo no estaría aquí pidiéndote lo que ahorita te estoy pidiendo. Pero gloria a Dios por el sufrimiento, porque me está llevando, sin duda, a parecerme más a ti. Y si he hallado gracia en tu presencia, quiero reinar contigo. Si esto implica sufrimiento, si esto implica morir a la carne, no me importa. Yo sé que tú me darás la gracia. Entonces, hermanos, estos son el tipo de tesoros, de perlas que hay en la intimidad y que conectándolo con lo que estamos leyendo de Romanos, por supuesto, son el tipo de cosas que ni de broma les va a decir un predicador de la prosperidad, porque se le iría yo creo que el 90% de las personas, pero pues qué tontería, qué estupidez ahora sí que hablar nada más de las bendiciones. Y bueno, pues aquí en un sentido es una bendición, no se les haría una de las mayores bendiciones reinar con Cristo y vivir con Cristo, pero pues tiene su precio. Entonces yo también aquí motivo y les digo a las personas que ya han sufrido por mucho tiempo o han estado en pruebas por demasiado tiempo, tómense de esa palabra y en la intimidad díganle, Señor, yo he sufrido por ti porque no he negado tu nombre. Y si tú me das la gracia, hasta el último día de mi vida, aunque tú me des la oportunidad, aunque tú me quites o no me quites esta enfermedad, yo no voy a negar tu nombre. Así que yo te ruego, Padre, que tú
de acuerdo a tu palabra. Le pueden literalmente, como los abogados a los jueces, apelar a la palabra. Imagina, yo creo que al Padre le encanta que apeles a su palabra. Pocos cristianos, de verdad, amigos, oran así. Pero apelen a su palabra y díganle, Señor, escrito está que si sufrimos contigo, por ti, y no negamos tu nombre, tú no nos negarás y vamos a reinar contigo. Y saben que el sufrimiento no siempre es sufrir o implica una persecución. Ese es un privilegio, ¿no? Yo hasta decía, Señor, de verdad, qué privilegio en los mártires. Si se fijan, es un privilegio en el sentido de que si uno muere por Cristo, inmediatamente reinan con Él. O sea, los mártires tienen ese privilegio, ¿no? Que inmediatamente ellos van a reinar con Él. Pero en un sentido, el no negar a Cristo a través de una prueba tan larga, tan dolorosa, te convierte a ti ¿cómo diríamos? En un bendito en el sentido de decir, no negaste mi nombre y tú mereces un galardón. Entonces, hermanos, bueno, yo al final ya concluyo con esto, conecto este tema de la intimidad y las riquezas de la intimidad con el tema de lo que está hablando Pablo, ¿no? De esta naturaleza carnal horrible, asquerosa, pero que es real, que vamos a tener, y que el contrapeso o la manera en la cual contender de una manera afectiva es esforzándonos en esta gracia que yo le llamo intimidad. De verdad, que van a pasar cosas que les van a sorprender. Los cambios que a mí más me sorprenden no son los que nacen de un esfuerzo. Ejemplo, ¿no? De repente pues digo, sí, es que tengo que tratar mejor a mi esposa, ser un poco más cariñoso, sé que lo tengo que hacer, pero volvemos a lo mismo. El pecado que está dentro de mí hace que de repente le quería dar un beso de la nada y no se lo doy, pero de repente por un lapso de tiempo lo pido en la intimidad, que el Señor me cambie y me transforme, y llega de la nada literalmente yo diría que no soy yo el que cambias o el que se acerca y es tierno, sino es el Espíritu Santo en Armando. Y amigos, esto le trae gloria al Padre, porque no fue tu esfuerzo, fue la gracia. Entonces, la gracia es todo, hermanos, literalmente. Por gracia fueron salvados y por gracia van a permanecer, van a perseverar, van a llegar al final. Por gracia pueden tener intimidad con Dios. ¿Y qué es la gracia? Pues favor inmerecido, algo que Dios da a quien Él quiere dar, cuando Él quiere dar, cómo Él lo quiere dar. Pero en Cristo Jesús ya ustedes tienen la gracia de tener el favor de Dios, tener su mirada sobre ustedes. Dice que su mirada siempre está sobre los justos y su oído atentos a sus oraciones. Entonces no dejen de pedir, no dejen de llamar, no dejen de tocar, no dejen de buscar por todo esto que el Señor les ha revelado hoy. Pues bueno, muchas gracias. ¿Alguien quisiera decir, compartir algo? Estoy aquí abierto a sus comentarios. No, nadie. Bueno, pues entonces. Perdón. Adelante. Osiris. Hola, Osiris. Ay, hola, buenas noches. Oye, pues nada más comentarte, hace ratito comentabas algo del tema de que ahorita que estamos en esta cuarentena y que tenemos nosotros la posibilidad de estar en casa, la verdad yo sí he tenido la fortuna de conectarme a ver predicaciones, de, de tener comunión leyendo la palabra, pero lo que sí siento que me ha pasado ahorita es que no siento como que esa conexión. Entonces, como que luego lo que leo y digo, "Ah, pero ¿por qué no lo entiendo?" Entonces, me ha pasado mucho eso. Y también he visto algo como de los temas del ayuno, pero no sé cómo se hace un ayuno, porque tengo entendido que haces un ayuno con oración, bueno, y oración, y también tienes una conexión con Dios. ¿Esto es así o tú cómo lo has experimentado, Arman? No sé si me puedas apoyar. Sí, claro, claro. Bueno, miren, no es que sea una... El ayuno es básicamente un medio físico que Dios nos deja como
para debilitarnos. Acuérdense que Dios se complace en los que son débiles, en los que son pobres de espíritu, en los que tiemblan a su palabra, en los que en sí no se jactan de ningún mérito, sino que diríamos en los que dependen completa y absolutamente de Él, de su gracia, de su poder, de su fuerza. Entonces, en este sentido, pues mira, cuando estás en aflicción y en dolor y en una situación muy difícil, yo te diría ni ayunes. O sea, ese problema trae a tu corazón como un rompimiento, como digamos, la tierra fértil para que tengas una conexión espiritual con Dios profunda. Yo lo he experimentado y bueno, pues ha sido increíble.